Hay errores que se pagan con dinero. Hay errores que se pagan con reputación. Y hay errores que se pagan con sangre. Este es uno que se pagó con las tres. A finales de los años 80, Estados Unidos vivía un momento de transformación silenciosa en sus deseos colectivos. Las familias suburbanas querían algo distinto a lo que habían querido sus padres. Querían tamaño. Querían altura. Querían un vehículo que cuando apareciera en la entrada del garaje dijera algo sobre quien lo manejaba, que transmitiera la idea de que su dueño era alguien que podía ir a cualquier parte, que no tenía límites. Que el fin de semana podía cargar a toda la familia y perderse en una carretera que no aparecía en ningún mapa. Ford lo vio. Y actuó. El Explorer llegó a los concesionarios en 1990 con una propuesta que en retrospectiva parece casi perfecta en su simplicidad. Tomaron la plataforma robusta de una camioneta de trabajo, la envolvieron en un interior cómodo y moderno. Le pusieron un precio que una familia de clase media podía alcanzar con esfuerzo razonable y la rodearon de campañas publicitarias que mostraban siempre la misma imagen, paisajes espectaculares, familias sonrientes. Un vehículo imponente navegando por el mundo con la solidez tranquilizadora de algo construido para durar. El mercado respondió con un entusiasmo que superó todas las proyecciones. En su primer año completo vendió más de 140.000 unidades. En 1992 casi duplicó esa cifra. En 1993 rebasó las 300.000. Se convirtió en el vehículo utilitario deportivo más vendido de Estados Unidos durante varios años consecutivos. Era el auto de la década y todo el mundo lo decía. Sobre esas ruedas viajaba también una alianza que tenía casi un siglo de historia. Firestone equipaba los Explorers con sus llantas ATX desde la línea de ensamblaje. La relación entre ambas marcas se remontaba a los tiempos en que Henry Ford y Harvey Firestone habían construido sus imperios en paralelo y habían forjado un vínculo que con el tiempo se volvió tan sólido que nadie dentro de ninguna de las dos organizaciones podía imaginar que pudiera terminar de otra manera que no fuera con otra década de crecimiento compartido. Era el sueño americano sobre 4 ruedas. Dos gigantes, un vehículo icónico, millones de familias confiando en que lo que compraban era tan seguro como parecía. Esa confianza tenía un precio que nadie había calculado todavía. Porque debajo de toda esa imagen de solidez y tradición, algo estaba fallando. No de manera visible. No de manera que cualquier propietario pudiera detectar en el estacionamiento del supermercado o en la revisión anual del taller. Fallaba de la manera más peligrosa posible, a 100 km por hora, en una carretera recta, un domingo por la tarde, cuando nadie lo esperaba. Y las personas que tomaban las decisiones dentro de ambas empresas lo sabían. La falla no era un misterio técnico que nadie podía anticipar. Era una decisión. Una cadena de decisiones tomadas en salas de reunión donde los ingenieros presentaban datos, señalaban riesgos y proponían soluciones, y donde alguien con autoridad suficiente miraba todo eso. Calculaba el costo de corregirlo y elegía seguir adelante. El primer eslabón de esa cadena estaba en la llanta. Firestone, presionada por Ford para entregar un producto más liviano y competitivo en precio, desarrolló versiones de los modelos ATX y Wilderness AT con menos material en su composición. El peso se redujo aproximadamente un 10%. Eso favorecía el consumo de combustible y suavizaba la conducción, dos argumentos de venta que en el mercado de los años 90 tenían peso real. Pero esa reducción de material también redujo el margen de seguridad del neumático frente al calor y al estrés a alta velocidad. Las pruebas de homologación mostraban que las llantas operaban al límite permitido, con una calificación C de resistencia al calor, el nivel más bajo aceptado para vehículos de calle en Estados Unidos. El segundo eslabón estaba en una decisión de Ford. Los ingenieros de la empresa habían identificado que el Explorer, construido sobre la plataforma de una camioneta con eje trasero rígido y altura elevada, tenía una tendencia a volcarse cuando perdía el control a alta velocidad. La solución más directa habría sido rediseñar aspectos estructurales del vehículo. Demasiado costoso. Demasiado complicado. Había una alternativa más barata, reducir la presión recomendada de las llantas para mejorar la estabilidad lateral del vehículo. Ford estableció que la presión recomendada para el Explorer sería de 26 libras por pulgada cuadrada. Firestone recomendaba entre 30 y 35. La diferencia parecía técnica y menor. Sus consecuencias no lo eran. Una llanta operando con menos presión de la que su diseño contempla genera más calor interno. Más calor acelera la degradación del caucho.
Y una llanta que se degrada más rápido bajo calor extremo tiene más probabilidades de sufrir una separación de la banda de rodadura a alta velocidad. En Texas, en Florida, en Arizona, estados donde el Explorer se vendía masivamente y donde el calor del asfalto en verano castiga el caucho de maneras que los modelos de prueba en laboratorio no siempre capturan con fidelidad. Esa combinación era una bomba de tiempo rodando sobre millones de carreteras. El tercer eslabón estaba en la planta de Decatur, Illinois, donde se fabricaba una parte significativa de las llantas defectuosas. A mediados de los años 90, la planta atravesó una huelga laboral prolongada. Para mantener la producción, Firestone incorporó trabajadores de reemplazo sin la experiencia de los empleados permanentes. Las inspecciones posteriores revelaron problemas de adherencia entre capas de caucho, fallas en los procesos de vulcanización y contaminación por humedad durante el ensamblaje. Cada decisión, tomada por separado, tenía una justificación que sonaba razonable en el contexto donde se había tomado. Juntas formaban una cadena que terminaba en el asfalto de una carretera con un vehículo volcado y personas que no llegarían a casa esa noche. Los primeros muertos no llegaron con titulares de primera plana. Llegaron como llegan casi siempre las tragedias que nadie quiere ver, en silencio, dispersos en archivos estatales que nadie conectaba entre sí, clasificados como accidentes individuales sin relación aparente. Un conductor en Texas perdió el control en una carretera recta sin ninguna razón aparente. Una familia en Florida volcó durante un adelantamiento rutinario. Un joven en Arizona murió cuando su vehículo respondió de una manera que ninguna experiencia de manejo podía haber anticipado. Los reportes policiales describían escenas similares con una consistencia que para quien supiera leerlos juntos contaba una historia muy clara. Pero nadie los leía juntos porque en esos años no existía ningún sistema efectivo que lo hiciera. En mercados internacionales la situación era todavía más grave. En Venezuela y Arabia Saudita, donde el Explorer había llegado antes que a muchos otros países, los reportes de fallas en llantas Firestone mostraban una frecuencia que superaba cualquier margen estadístico razonable. Las llantas se separaban a alta velocidad. Los vehículos volcaban. Las personas morían. Firestone lo sabía. Y respondió haciendo algo que en ese momento debió parecer dentro de sus paredes una solución elegante al problema: retiros silenciosos en esos mercados. Sin anuncios públicos. Sin comunicados de prensa. Sin notificación a las autoridades regulatorias estadounidenses. Las llantas defectuosas en Venezuela y Arabia Saudita fueron reemplazadas con la discreción de quien sabe que está tapando algo y tiene suficientes recursos para hacerlo sin que nadie haga demasiadas preguntas. Ford también sabía. Los ingenieros de la empresa tenían datos que mostraban la correlación entre las fallas de llanta y las volcaduras del Explorer. Tenían reportes internos con fechas y números. Tenían la información necesaria para tomar una decisión diferente a la que tomaron. Lo que ninguna de las dos empresas tenía era la disposición de asumir el costo de esa decisión diferente. Fue una aseguradora la que rompió el silencio. En 1998 un analista de State Farm identificó un patrón anormal en sus datos de siniestros. Un número estadísticamente imposible de explicar por coincidencia de reclamaciones que involucraban Explorers con llantas Firestone que habían sufrido separaciones de banda de rodadura seguidas de volcaduras. Compiló los datos y los envió a Lanza con una pregunta directa: ¿están viendo ustedes lo mismo que estoy viendo yo? Lanza recibió el reporte. Lo registró. Y durante meses no actuó con la urgencia que los datos justificaban. Lo que finalmente aceleró todo no fue la regulación. Fue una cámara de televisión. En 1999 una estación de televisión en Houston transmitió un reportaje que llevó el problema por primera vez al gran público. Imágenes de vehículos volcados, testimonios de sobrevivientes describiendo el momento exacto en que la llanta trasera había explotado a alta velocidad. Familiares de víctimas que habían perdido a sus seres queridos en accidentes que ahora comenzaban a tener una explicación que las autoridades nunca les habían dado. El impacto fue inmediato. Otras estaciones retomaron el tema. Periódicos en Texas y Florida comenzaron sus propias investigaciones. Consumer Reports publicó un análisis que documentaba el patrón con una precisión que hacía imposible sostener la narrativa de que se trataba de incidentes sin relación entre sí. Para mediados del año 2000 Lanza tenía en sus archivos casi 200 denuncias formales, incluyendo más de 20 muertes confirmadas. El número crecía cada semana. El 3 de agosto del año 2000 Lanza publicó oficialmente los resultados de su investigación.
El documento confirmaba el vínculo directo entre las llantas Firestone ATX y Wilderness AT instaladas en los Ford Explorer y una cantidad de accidentes fatales que no podía explicarse por ningún factor distinto a una falla en el producto. Lo que ocurrió en los días siguientes fue una demostración en tiempo real de cómo una crisis corporativa puede pasar de manejable a catastrófica cuando las decisiones que se toman para contenerla son exactamente las equivocadas. Sears, el mayor vendedor de llantas en Estados Unidos, suspendió todas las ventas de productos Firestone al día siguiente. No esperó a que nadie se lo pidiera. 6 días después Firestone anunció el retiro de 6.5 millones de llantas. Era uno de los retiros más grandes en la historia de la industria automotriz. Las líneas telefónicas de la empresa colapsaron. Los sitios web dejaron de funcionar. Los propietarios de Explorers en todo el país entraron en pánico. Ford respondió con una estrategia de comunicación que en retrospectiva resulta casi incomprensible. El 12 de agosto autorizó a sus concesionarios a reemplazar las llantas Firestone por cualquier otra marca disponible. Hasta ahí, razonable. Pero un día después publicó anuncios de página completa en periódicos nacionales afirmando que los Explorers equipados con llantas Firestone eran seguros. El mismo día que publicó esos anuncios, 2 Explorers sufrieron volcaduras fatales en Florida. La contradicción era tan visible y tan inmediata que cualquier beneficio que Ford esperaba obtener de esos anuncios fue destruido en horas. Lo que quedó fue la imagen de una empresa más preocupada por proteger sus ventas que por proteger a las personas que manejaban sus vehículos. Mientras el escándalo consumía los titulares, en los bastidores estaba ocurriendo algo que en muchos sentidos era más revelador que cualquier comunicado de prensa. La alianza centenaria entre Ford y Firestone se estaba desintegrando en tiempo real. Y lo estaba haciendo de la peor manera posible, con ambas empresas apuntándose mutuamente frente a las cámaras. Ford insistía en que el problema eran las llantas. Las llantas fallaban, los autos volcaban, la responsabilidad era completamente de Firestone. El mensaje era claro y repetido con la consistencia de quien ha decidido que esa es la única narrativa que puede sobrevivir. Firestone respondía que el problema era el vehículo. Que cualquier falla de llanta en un auto de diseño normal producía un accidente manejable. Pero que el Explorer, con su centro de gravedad alto y su tendencia estructural a volcarse, convertía cualquier pérdida de control en una catástrofe. Que Ford había recomendado una presión de inflado que sus propios ingenieros sabían que era inadecuada. Que la responsabilidad no era de las llantas sino del vehículo que las llevaba. Ambas tenían parte de razón. Ninguna tenía ningún interés en reconocerlo porque reconocerlo significaba asumir una responsabilidad compartida que ninguna de las dos quería cargar. Lo que ese intercambio público de acusaciones reveló, sin que ninguna de las dos empresas lo hubiera planeado así, fue algo mucho más dañino para ambas que cualquier admisión de culpa directa. Reveló que 2 corporaciones que durante décadas habían vendido juntas la imagen de solidez y confiabilidad que sus nombres evocaban estaban dispuestas a destruirse mutuamente con tal de reducir su exposición legal individual. El consumidor que miraba ese espectáculo desde afuera no necesitaba un abogado ni un ingeniero para entender lo que estaba viendo. Estaba viendo a 2 empresas que habían vendido confianza durante años demostrando en tiempo real que esa confianza había sido, en el mejor de los casos, una promesa que ninguna de las dos estaba dispuesta a honrar cuando las cosas se ponían difíciles. Las demandas civiles se multiplicaban. Familias de víctimas que habían perdido a sus seres queridos en accidentes que ahora tenían nombre y explicación contrataban abogados y presentaban casos que en los tribunales comenzaban a producir veredictos con números que hacían que el costo de la barra estabilizadora que nadie había querido instalar pareciera una broma cruel. Y todo esto ocurría mientras en Washington los legisladores preparaban algo que ningún ejecutivo de ninguna de las dos empresas quería enfrentar. Una audiencia pública donde habría que responder preguntas con nombres y fechas y documentos sobre la mesa. Las audiencias del Congreso comenzaron en septiembre del año 2000. Y desde el primer día quedó claro que esto no iba a ser el tipo de audiencia que las corporaciones grandes suelen manejar con relativa comodidad. Los legisladores tenían documentos internos de ambas empresas que habían llegado a sus manos a través de procesos de descubrimiento en demandas civiles. Y esos documentos contaban una historia que ningún equipo de relaciones públicas podía reformular de manera aceptable. La historia era esta: las fallas en las llantas Firestone instaladas en los Ford Explorer no habían comenzado en el año 2000. Habían comenzado en los primeros años de la década de 1990. Los reportes internos de ambas empresas mostraban que el problema había sido identificado,
discutido en reuniones de ingeniería y documentado en memorandos que circulaban entre departamentos. Y en cada instancia donde alguien había propuesto una solución real. La propuesta había sido descartada por razones que en los documentos aparecían en lenguaje corporativo pero que en términos simples significaban siempre lo mismo: demasiado costoso, demasiado complicado, demasiado perjudicial para las ventas. Joan Clearbrook, ex administradora de Lanza, declaró ante el Congreso que Ford y Firestone habían ocultado información de seguridad crítica durante casi una década. No como acusación retórica, señalando documentos específicos con fechas específicas que demostraban cuando cada empresa había sabido qué y qué había hecho con esa información. El legislador Billy Taussig presentó evidencia de que Firestone había realizado retiros silenciosos en Venezuela y Arabia Saudita años antes de que el problema se hiciera público en Estados Unidos, sin notificar a las autoridades regulatorias americanas como la ley requería. Los ejecutivos de ambas empresas que comparecieron ofrecieron el tipo de respuestas que en ese contexto resultaban casi más dañinas que el silencio. Expresiones de pesar, promesas de cooperación, referencias a investigaciones internas en curso. Nada que reconociera que las decisiones tomadas en sus salas de reunión durante una década habían contribuido de manera directa a las muertes de personas cuyos nombres aparecían en los expedientes sobre los escritorios de los senadores. Afuera del edificio del Congreso, frente a las cámaras, familiares de víctimas esperaban con fotografías de sus seres queridos. No pedían nada extraordinario. Pedían que alguien mirara esas fotografías y dijera en voz alta que lo que había ocurrido no tenía justificación y que podría haberse evitado. Esa frase nunca llegó de donde debía llegar. En mayo del año 2001 Bridgestone anunció que Firestone dejaría de suministrar llantas a Ford. Era el fin oficial de una alianza que había comenzado casi un siglo antes. El comunicado fue sobrio y breve, escrito en el lenguaje neutro que los departamentos legales usan cuando quieren decir algo sin decir nada que pueda usarse en un tribunal. No mencionaba los 6.5 millones de llantas retiradas. No mencionaba las audiencias. No mencionaba los nombres de las personas que habían muerto. Las cifras finales, cuando los organismos reguladores terminaron de compilarlas, eran las que hacen imposible reducir este caso a un ejercicio académico sobre gestión de crisis corporativas. Solo en Estados Unidos, más de 270 muertes y más de 500 heridos fueron oficialmente asociados a las fallas de llantas Firestone en vehículos Ford. En Venezuela y Arabia Saudita, donde el problema había comenzado antes y donde los retiros silenciosos habían llegado tarde, el número de víctimas era significativo aunque más difícil de cuantificar con precisión. Firestone asumió costos de aproximadamente $1.600 millones. Ford enfrentó pérdidas superiores a 500 millones. El valor de mercado de Firestone se desplomó de una manera que tomó años recuperar parcialmente. El Congreso aprobó el Trade Act en octubre del año 2000, la ley que obligaba a los fabricantes a reportar con mayor rapidez los incidentes ocurridos en mercados extranjeros, que cerraba el vacío legal que había permitido los retiros silenciosos y que hacía obligatoria la instalación de sensores de presión de llantas en todos los vehículos nuevos. El Explorer fue profundamente rediseñado para el año modelo 2002 con suspensión trasera independiente, centro de gravedad más bajo y vía más ancha. Todo eso llegó. Todo eso importa. Pero llegó tarde para las personas que ya habían comprado sus Explorers confiando en que Ford y Firestone habían hecho su trabajo con honestidad. Hay una imagen que se repite en los testimonios de los sobrevivientes. No es espectacular ni cinematográfica. Es completamente ordinaria. Es la imagen del momento justo antes. La carretera frente al parabrisas, la música en la radio, la conversación que se estaba teniendo o el silencio cómodo de un trayecto conocido. El momento en que nada en el mundo sugería que algo estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Y luego el sonido. Un estallido debajo del vehículo, en la parte trasera, seguido de una fracción de segundo donde el auto comenzaba a comportarse de una manera para la que ninguna experiencia previa de manejo podía haberlos preparado. En ese momento, la persona detrás del volante no tenía ninguna información que le dijera que el vehículo que había comprado era producto de una cadena de decisiones donde su seguridad había sido subordinada sistemáticamente a consideraciones de costo y conveniencia. No sabía que la llanta había sido diseñada con menos material del óptimo. No sabía que la presión recomendada era más baja de lo que la llanta requería para operar de manera segura. No sabía que la tendencia del vehículo a volcarse había sido documentada por ingenieros que habían propuesto soluciones que nunca se implementaron.
Solo tenía la confianza de quien compra un producto de una marca reconocida y asume que las personas que lo fabricaron hicieron su trabajo con honestidad. Esa es la traición central de todo este caso. No los números de las indemnizaciones ni el colapso de una alianza centenaria. La traición central es esa confianza violada en el momento más vulnerable posible, a 100 kilómetros por hora en una carretera de Texas un domingo por la tarde. El escándalo cambió las leyes. Cambió los procedimientos regulatorios. Cambió la manera en que la industria maneja las señales de falla antes de que se conviertan en crisis públicas. Pero la pregunta que deja flotando no tiene fecha de vencimiento. Sigue siendo válida hoy. Sigue siendo válida mañana. Y seguirá siéndolo mientras existan salas de reunión donde alguien tenga que decidir cuánto vale la seguridad de una persona que todavía no tiene nombre en ninguna hoja de cálculo.